Muy buenos días para todos los que nos escuchan esta mañana. Nos complace compartir con ustedes la palabra de Dios. Pero antes vamos a pedir la presencia de Dios para poder abrir su palabra. Acompáñenme allí donde están para poder invocar la presencia de Dios y poder hacer este pequeño estudio. Amoroso Dios y eterno Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque me das la oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos en diferentes lugares tu palabra. Edifícanos Señor por medio de ella y ayúdanos para que podamos aprender y recibir más luz de la que tú tienes para nosotros Señor. Rogamos que estés con nosotros y que podamos aprovechar este pequeño estudio y poder crecer en gracia y en sabiduría en tu presencia. En Jesús te lo agradecemos. Amén. Muy bien, me complace en esta mañana saludarlos a todos. Hace tiempo no tenía la oportunidad de compartir con ustedes desde las cámaras. Hoy vamos a compartir un tema muy importante. Me convence que es una necesidad primordial para mí y este tema nos compete a todos, ya que trata de hablarnos acerca de la luz que el Señor quiere revelarnos a través de su santa palabra. El tema que titulé para esta mañana es la revelación progresiva de Dios a Daniel. Cuando nosotros estudiamos profecía, siempre se nos hace un poquito difícil o complicado encontrarle gusto. Pero cuando estudiamos la profecía, tratando de entender a Dios, al Dios de la profecía, nos damos cuenta que la profecía cobra un sentido muy especial para nuestra vida. El profeta Daniel era un profeta muy particular y diferente a otros profetas, porque este profeta, aparte de ser profeta, era también un funcionario público. ¿Sí? Entonces, si comparamos a Daniel con otros profetas, nos damos cuenta que Jeremías, Isaías y otros profetas tenían este don de la profecía tiempo completo. Pero cuando vamos al libro de Daniel, nos damos cuenta que Daniel era un profeta particular. Digamos que era part-time, era medio tiempo profeta, dado que se dedicaba también a funciones públicas en el gobierno de Babilonia. La revelación progresiva de Dios a Daniel es un tema que quiero compartir con ustedes y como lectura bíblica quiero leer Proverbios 4:18 y dice así: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La forma como Dios trabaja para con nosotros es como la luz de la aurora. Una vez que nace y amanece para con nosotros, va aumentando y progresivamente aumentando hasta que el día es perfecto. Y cuando vemos esto en la historia de Daniel y cómo Dios reveló las profecías a Daniel de forma progresiva, nos vamos a dar cuenta al final de estos minutos que la revelación de Dios era sobre sí mismo. Dios no solamente quería revelarle a Daniel profecía del fin del tiempo o de la historia desde el tiempo de Nabucodonosor hasta el fin, sino que se quería revelar a sí mismo a Daniel. Cuando nosotros recordamos la historia, cuando salió Daniel con todo el pueblo de Israel, de Israel, tuvo que haber sido muy penoso haber recorrido más de 640 kilómetros desde Jerusalén a Babilonia, con todos los prisioneros preguntándose y haciéndose la misma pregunta: ¿dónde está Dios? En el capítulo 1 de Daniel vemos a un Dios aparentemente silencioso, porque como Abraham salió Daniel sin saber a dónde iba, salió prisionero. Como José salió Daniel sin saber a dónde iba, solamente tenía la plena seguridad de que Dios caminaba con él, pero no tenía evidencia tangible de que estaba con él. Solamente estaba seguro, era porque las bendiciones estaban con él. En el capítulo 1 entonces nos damos cuenta que no aparece
en ningún momento alguna manifestación de Dios a Daniel diciéndole yo estoy contigo, no temas, o con sus compañeros. No apareció Dios ni en mis sueños, ni en visiones. Dios parecía silencioso. Pero cuando vamos al capítulo 1, nos damos cuenta que Dios apareció silenciosamente, pero a través de las bendiciones. Nos damos cuenta que en el versículo 9 dice, Dios puso a Daniel en gracia y buena voluntad con los príncipes de los eunucos. Y en una visión paralela a la historia de José, José también halló gracia a los ojos del capitán de la cárcel, ¿sí? En el versículo 17 del capítulo 1 de Daniel dice, Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda ciencia a Daniel, entendimiento en visiones y sueños. Segunda bendición. Y la tercera bendición fue hallado ante el rey 10 veces mejores que los magos. Dios parecía silencioso en el capítulo 1, pero lo podíamos ver, o Daniel lo podía ver a través de las bendiciones. Podía estar seguro que Dios estaba con él porque habían bendiciones y Dios lo estaba bendiciendo. Pero no apareció Dios ni en sueño ni en visión. Si nos damos cuenta, el capítulo 2, analizando un poco la forma como Dios trabaja con Daniel, Dios comenzó a revelarse a Daniel a través de una persona pagana, un gentil, un incircunciso, digámoslo de esa forma. En el capítulo 2 nos damos cuenta que Nabucodonosor recibe un sueño y fue la primera vez en que Dios se reveló de forma indirecta a Daniel. ¿A través de quién? De un rey pagano. Dice que la primera revelación del libro de Daniel comienza por medio de un rey pagano. ¿Por qué Dios trata de esa forma a Daniel? ¿Por qué no se revela a Babilonia por medio del profeta que Dios tenía allí? ¿Por qué utilizó un rey pagano? Esta es la forma como Dios comienza a revelarse a Daniel y también a Babilonia. Cuando las revelaciones del libro de Daniel comenzaron, la primera de ellas fue dada directamente al rey pagano. ¿Por qué el sueño no fue dado a Daniel? ¿Por qué fue dado a Nabucodonosor? Es interesante porque cuando Dios quiere revelarse a sus hijos, no solamente quiere hacerlo de forma intencional para que nosotros lo conozcamos a Él, sino que quiere hacerlo para que el mundo sea beneficiado de la revelación que recibimos por medio de Él y a través de nosotros. Dice, en lo que a Daniel respecta, funcionó como intérprete del sueño que recibió Nabucodonosor, de la estatua de oro, en el capítulo 2. Dice, Dios le dio el conocimiento para interpretar el sueño, pero no le dio el sueño. Primeramente le dio el sueño ¿a quién? A Nabucodonosor. Y después le dio a Daniel la capacidad de interpretar el sueño que había recibido Nabucodonosor, porque Daniel había recibido un don especial. Dice, Dios le dio el conocimiento para interpretar el sueño, pero en última instancia la visión fue presentada al rey. ¿Sí? Daniel sirvió como un conducto para hacer llegar el conocimiento que Dios quería transmitirle al rey. ¿Sí? En esta escena vemos un rey recibiendo una visión directamente, un sueño a través de Dios, por medio de Dios. Pero el sueño no es dado a Daniel, fue dado la interpretación. Pero después Daniel recibe el sueño también para poder entender y darle la interpretación al rey. Recibe el sueño y la pregunta es, ¿por qué fue Daniel que recibió la revelación del sueño y no fueron sus otros compañeros? Si nos damos cuenta, Dios trabaja a través de las personas que más se disponen para a través de ellos ser revelado Dios. El capítulo 1, versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No se menciona a sus otros compañeros que lo propusieron,
Pero hace un énfasis este versículo que fue Daniel el que tomó la iniciativa y el que se propuso en su corazón no contaminarse. Fue Daniel. Y fue a través de Daniel el que Dios utilizó para revelar que el sueño a Nabucodonosor. Porque fue el único que recibió ¿qué? El don de interpretar sueño. Entonces, el capítulo 1 vemos a un Dios silencioso que no se presenta ni en sueño ni en visión. En el capítulo 2 vemos a un Dios que se revela, comienza a revelarse a través de un rey pagano. Vamos por allí, pero utiliza a su profeta para revelar el sueño. Cuando vamos al capítulo 3, no vamos a estacionarnos allí porque ahí vemos a los 3 jóvenes hebreos en el horno. Ahí vemos también una manifestación de Dios, pero estamos enfocados en la revelación de Dios a Daniel directamente, a la persona de Daniel. Daniel no se encontraba en ese momento, así que vamos al capítulo 4. En el capítulo 4 encontramos otra revelación directamente a Nabucodonosor. Nabucodonosor recibe otra segunda revelación por medio de otro sueño, que es el sueño del árbol. Dice, en este caso es directamente paralelo al caso del capítulo 2. Hasta estas alturas del libro tenemos entonces que el capítulo 1, Dios parece oculto y silencioso. El capítulo 2, vemos a un Dios que se comienza a revelarse a través de un rey pagano. Y el capítulo 4, otra vez vemos a Daniel funcionando como un sabio e intérprete. Pero aún él todavía no ha recibido visión ni sueño directamente de Dios, ¿sí? Excepto por la interpretación que ya hablamos en el capítulo 3. El capítulo 2, perdón. Ahora vamos al capítulo 7. Porque estamos viendo la revelación progresiva de Dios a Daniel. En el capítulo 7, vamos al capítulo 7 porque cronológicamente e históricamente el capítulo 7 va antes que el 6 y el 5, ¿sí? Y dice así, esta profecía fue la primera que recibe Daniel de manera directa y sin intermediarios. Se puede decir que esta es la profecía en la cual Daniel oficialmente se manifiesta como un profeta y no como un intérprete de la visión de otro, ¿sí? Se puede decir que en esencia aquí fue donde recibió Daniel el llamado al oficio profético o de forma oficial ya era un profeta porque recibió su primera visión directamente. Otro aspecto del sueño es que mientras se hallaba en visión, a Daniel se le envió un ángel para que le ayudara a interpretar la visión, ¿sí? Entonces no solamente recibe una visión, sino que se le envía un ángel para ayudar a interpretar esta visión. El capítulo que sigue, el capítulo 8, es otra naturaleza de esta revelación de Dios. Nos damos cuenta de que así como la luz de la aurora va de aumento en aumento, así la revelación de Dios a Daniel iba de la misma forma y en este mismo principio. En el capítulo 8 de Daniel nos damos cuenta de que Daniel recibe otro sueño y fue arrobado de sus actividades diarias y fue llevado a la provincia de Elán, al oriente de Babilonia. Dice, después que Daniel haya visto y oído la visión de Daniel 8, un ángel intérprete le fue enviado. Pero el ángel no apareció dentro de la visión. El ángel fue el ángel Gabriel. El ángel Gabriel le fue enviado al profeta en forma personal. Esta visión no es como la visión del capítulo 7, donde el ángel le aparece en visión. En la naturaleza de esta visión, el ángel aparece corporalmente, aparece directamente a Daniel. Y no solamente le aparece, sino que Gabriel lo tocó y le dio fuerzas para que pudiera levantarse y escuchar la explicación del ángel. Nos damos cuenta cómo Dios va trabajando, porque aquí lo estamos viendo en 28 minutos, cómo Dios se revela o se reveló en la historia de Daniel, pero fueron muchos años
desde que llegó Daniel a Babilonia, se dice que los eruditos dicen que llegó aproximadamente de 17 años, 18 años, pero cuando vamos al capítulo 8, capítulo 9 y los últimos capítulos, ya Daniel estaba anciano. Haya pasado mucho tiempo para que él pudiera ver más directamente la revelación de Dios por medio de un ángel. Si vamos y seguimos al capítulo 5, que cronológicamente después del 8 seguiría el 5, dice esta revelación es muy diferente. Dice, la revelación no vino por medio de un sueño o visión, vino por medio de la aparición personal de un ángel. Esto es muy similar a la segunda mitad del capítulo 8, donde un ángel viene directamente. Dice, lo que sucedió aquí guarda considerable similitud tanto como la última mitad del capítulo 8. Dice, en ambos casos hubo una aparición personal de un ángel. Y lo mismo ocurrió en el capítulo 9, capítulo 5 y capítulo 8. Ya para ir viendo cómo Dios se fue manifestando en la historia de Daniel, vamos al clímax. El clímax de la revelación de Dios en la historia de Daniel lo encontramos en los últimos capítulos. Los últimos capítulos presentan a Daniel ya anciano. Daniel era anciano y había sido llevado en cautiverio desde el año 605 a.C. Daniel tuvo que haber tenido alrededor de 80 años cuando estaba recibiendo la visión del capítulo 10 y 11. Y dice, el cuerpo de la profecía de Daniel 11 fue entregado oralmente por Gabriel. No sé si ustedes se están dando cuenta hasta ahora cómo Dios se ha revelado a Daniel a través del tiempo y progresivamente al punto que comenzó viendo solamente las bendiciones de Dios, ¿sí? Mientras que iba de Jerusalén a Egipto, a Babilonia, solamente veía las bendiciones de Dios, cómo Dios lo acompañaba. Pero hasta ahora nos damos cuenta que ahora Daniel está viendo a Gabriel directamente y hablando con él. Dice, tal como había hecho en Daniel 9, pero dice, en este momento se recibe la visión, Daniel se hallaba afuera del río Tigris. Estaba orando, estaba llorando y ayunando acerca de la interrupción de los esfuerzos del pueblo de Dios para reconstruir el templo. Esta fue una visión tipo maré. Este tipo de visión era una aparición directamente, una teofanía, la teofanía de Dios. Este es el clímax de la revelación de Dios a Daniel, porque nos damos cuenta cómo Dios se revela directamente y dice que Daniel fue abrumado por las visiones. Dice, pero esta aparición fue mucho más poderosa que cualquiera que hubiese recibido antes. Fue de otra naturaleza. La visión de los últimos capítulos de Daniel es otra naturaleza de visión, dado que es una aparición directa del Dios mismo. Dice, fue él quien apareció directamente a Daniel en el río Tigris. Esa primavera del año 536, nos damos cuenta que Daniel ve directamente a Jesús. Este tipo de aparición es el clímax que llega alrededor de 80, 90 años cuando tenía Daniel, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en el último slide, nos damos cuenta cómo Dios obró con Daniel. Y haciendo un recuento, el capítulo 1 vemos un Dios silencioso. El capítulo 2, Dios se acerca a Daniel de manera indirecta por medio de un rey pagano, él sirviendo como intérprete. En los capítulos 5, 8 y 9 aparece un ángel y aún aparece contacto físico entre el ángel y Daniel. Pero el capítulo 10, 11 y 12 está el clímax de la revelación de Dios. Dios se revela a Daniel directamente y él experimenta la teofanía, conoce a Dios. Y ese momento fue el momento cumbre de su vida.
Yo no sé si tú has seguido conmigo en este pequeño estudio, pero el mismo Dios que salió con Daniel desde Jerusalén a Babilonia fue el mismo que lo acompañó en todos los capítulos. En algunas maneras con visiones, en otras formas con sueños. Después se le apareció con un ángel a través de Gabriel, pero en última instancia el objetivo de Dios con Daniel cuando lo llamó a ser profeta era Dios manifestarse de forma directa a Daniel. ¿Por qué? Porque el principio de la revelación de Dios para con cada hijo suyo, con cada hijo que se propone no contaminarse, es Dios revelarse directamente a él. Porque es hermoso saber de que no solamente Dios quería revelarse a Daniel, sino que también quería revelarse a Nabucodonosor. Quería revelarse a Nabonido y a todos los reyes que vinieron después de él. Porque Dios quería darse a conocer al mundo y a los reinos paganos. De esta forma vemos cómo trabaja Dios con el ser humano. Dice el comentario bíblico, ya para ir terminando, dice, cuando amanece la luz y comienza a aparecer en el corazón del ser humano, aparece imperceptiblemente y se va tornando cada vez más brillante hasta que llega la gloria plena del día. Dice, en la misma forma, la luz de la verdad brilla cada vez más sobre el sendero del justo. Yo no sé si ahorita, al principio del año, tú te has propuesto experimentar a Dios. No sé si tú en tu corazón te has propuesto conocer más a Dios. Yo sé que al comienzo del año hay muchas metas, hay muchos desafíos que quieres encarar, que quieres completar cuando termine el año, pero el principal desafío que Dios te llama en esta mañana es que lo conozcas a Él. Y como Daniel, apartes primero tiempo, porque si nosotros recordamos, Dios no se reveló a Daniel, ni lo escogió a él y no a sus otros compañeros, porque él era más sabio, porque salió mejor en las pruebas ante Nabucodonosor. No lo escogió porque era más bonito que los otros. No lo escogió porque él tiene un talento especial. Lo escogió porque él primeramente cuando llegó a Babilonia propuso en su corazón no contaminarse. Y a partir de allí Dios colocó más fe en él y fue creciendo con él, caminando con él. De esta forma nos damos cuenta cómo Dios quiere trabajar con cada persona que se dispone. Pero no solamente Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, también dice que oraba 3 veces al día. Cuando le llegó la prueba de estos sátrapas y comenzaron a entramparlo para echarlo, para matarlo, dice que él, como de costumbre, fue y oró. Él no oró porque le llegó la prueba, él oró porque ese era su estilo de vida, esa era su forma como él experimentaba a Dios día tras día. Y no solamente propuso en su corazón no contaminarse, y no solamente oraba 3 veces al día, sino que estudiaba arduamente la profecía. Dice que él estudiaba la profecía en el capítulo 9 de Jeremías. Y se dio cuenta y comenzó a percatarse del tiempo en que vivía. Con esas 3 características nos damos cuenta cómo Dios se manifiesta a través de un corazón que se dispone. ¿Sí? Una persona que propone en su corazón no contaminarse, una persona que se esfuerza por buscar a Dios cada mañana en oración, y también una persona que testifica y estudia la Biblia. Esta reflexión nos lleva mucho a pensar cómo está siendo mi experiencia, mi caminar con Dios, porque según el versículo dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora. Para yo experimentar esto y que la luz vaya aumentando progresivamente, tengo que caminar con Dios. Y si le preguntáramos
a Enoc. Enoc, ¿cuántos años caminó con Dios? 300 años caminó con Dios y al final vio la presencia de Dios y Dios se lo llevó. Si le preguntáramos a Job, ¿cómo Job experimentó la revelación de Dios progresivamente? ¿A través de qué? A través del dolor. La revelación que Dios quiere manifestar hacia ti lo va a hacer de diferente forma. No va a ser tal vez como Daniel. Puede ser a través de una prueba, una crisis. Así que ten en cuenta tú y recuerda siempre este año que a través de alguna crisis, a través de alguna prueba, a través de cualquier desafío espiritual, es la oportunidad que Dios tiene para manifestarse y revelarse a ti. Pero nuestra parte es disponernos en oración, en determinación del corazón para no contaminarnos ni entretenernos y aparte de eso esforzarnos en el estudio. Y de esta forma, como Daniel, encontraremos al Dios mismo en la profecía. Porque cuando Dios quiere revelarse a ti, no solamente quiere hacerlo para beneficiarte a ti directamente, sino que a través de ti iluminar al mundo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la forma como Dios quería revelarse a Daniel era la misma forma como quería revelarse a Israel. Quería revelarse a Babilonia y al mundo entero. Cuando Dios escogió a Abraham, no le escogió solamente para revelarse a él, sino revelarse al mundo, a las naciones. Yo no sé si tú algún momento te has sentido llamado por el Señor. No sé si tú en algún momento has sentido que esa luz ha amanecido en tu corazón. Pero esta mañana el Señor quiere invitarte para que no solamente estés alegre y contento porque Dios se ha manifestado, se ha revelado a ti o ha comenzado a revelarse en tu corazón, sino que tienes que proponerte en tu corazón a que esa luz y esa revelación vaya de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto y podamos ver la presencia de Dios. En estos últimos días que estamos viviendo, necesitamos personas como Daniel, que proponga en su corazón no contaminarse y a través de él el mundo pueda ser iluminado. Y la revelación de Dios pueda verse en nosotros, porque no sabemos si un familiar tuyo, un amigo tuyo, el único Jesús que pueda ver sea a través de ti. Que el Señor te bendiga en esta mañana y en este año y que podamos aprender del amor de Dios y cómo Dios trabaja con nosotros y apreciar que esa revelación de Dios para nosotros depende tanto de cómo nosotros nos entregamos a Dios diariamente. Vamos a colocarnos en oración, los que puedan, y vamos a terminar el estudio de esta mañana. Amoroso Dios y eterno Padre, gracias Señor porque tu intención para con el mundo es revelarte. Gracias Señor porque has querido manifestar tu carácter, manifestar tu amor para con cada uno de nosotros, pero ayúdanos Señor a que haya determinación en nuestro corazón para no contaminarnos con el mundo, que haya determinación en nuestro corazón para buscarte en oración, y también estudiar tu santa palabra y conocer el tiempo en que vivimos, para que como Daniel podamos ser el instrumento por el cual tú te reveles al mundo y el mundo pueda conocerte a través de nosotros. Rogamos tu gracia, tu misericordia y que también nos ayudes a estar conscientes de que estamos directamente en presencia tuya. Rogamos esto en Jesús y en sus méritos sagrados te lo pedimos. Amén.